Bienvenidos a Pelviverso, el espacio donde Ana Blanco, Marina Costa y Sara Giol te acompañan para hablar sobre salud, bienestar y algunas curiosidades que te sorprenderán. Hola de nuevo en Pelviverso. Hola chicas. Hola Marina. Hoy venimos a hablar de otro temazo, abrimos melón, de recolectores menstruales y bueno, podemos hacer también alguna pincelada de menstruación. ¿Qué os parece? Increíble. Interesante. Y además hemos traído bastantes cosas por aquí, ¿no? Vale. Hay mucho colorido. Sí. Bueno, los recolectores principalmente, para quien diga esto qué es, bueno, son los diferentes dispositivos que usamos para la recolección de la sangre menstrual cuando menstruamos. Entonces, antiguamente había un par de cosas, que era lo que siempre se usaba, y ahora por fin tenemos más cosas, más novedades que hemos traído para hablar de ellas, a ver qué tal, ¿no? Pues sí. Podemos empezar introduciendo un poco de lo que vamos a hablar, aunque sobre todo nos vamos a centrar en los reutilizables, pero bueno, tener en cuenta que hay diferentes tipos de recolectores. Por daros unas pinceladas de los que voy a hablar yo. Bueno, del que voy a hablar yo, porque el otro no es que sea exactamente un recolector, pero de lo que voy a hablar yo es de las esponjas menstruales, que vamos a ver que las hay sintéticas y las hay naturales. Y al final del capítulo yo creo que dedicaremos unos minutitos también al sangrado libre, que es otra opción menstrual. Vale, y yo hablaré de quizá los recolectores más conocidos, más comunes, que podían ser los recolectores que antiguamente se utilizaban más, pero que siempre puede haber variaciones de forma y sobre todo de composición, que es lo importante. Sí. Así que nada, si queréis empezamos hablando de la copa menstrual, que quizá no es como la gran copa menstrual. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de copa menstrual. Bueno, al final lo que queremos buscar en la copa menstrual es sobre todo que sea de una silicona médica, es como el material que más nos interesa, ¿no, chicas? Y depende de la edad que tenemos, de las relaciones que hemos tenido a nivel sexual, pues sí que buscamos una talla, otra. Hay miles de marcas en el mercado. Desgraciadamente esto es prueba-error, como hemos tenido que probar todas. Pero creo que es una buena alternativa ahora que se acerca el verano para poder ir a la playa tranquilamente con la copa, ¿no? Sí. Y creo que es un buen dispositivo, fácil de usar, pero es verdad que necesitamos practicar y practicar. Las primeras veces siempre lo explicamos en consulta, cómo ponerla. Es practicar y ver qué tal. Puede ser incómodo al principio cuando me la pongo por primera vez y eso no significa que la copa no es para mí. A lo mejor esa talla o ese modelo no es para mí y puedo probar otro. Sí, de hecho, yo por experiencia en primera persona suelo recomendar la primera vez que se prueba la copa hacerlo sin estar menstruando, porque el primer día que te ves con la menstruación, poniendo, quitando, de repente parece aquello la matanza de Texas, madre mía. Entonces sí que uno de los consejos que yo suelo dar es probarlo sin estar en momento menstrual, para que no haya esa presión, esa sensación de ¿qué voy a hacer? Estoy ahí toda sucia, lo que sea, ¿no? Así que es una opción. Y luego habría que hablar también un poquito de las posibles contraindicaciones, ¿no? Que pueden ser el uso de la copa menstrual, como por ejemplo, pues quizá en personas que son hipotónicas, ¿no? Que tienen incontinencias, pues que quizá ya tienen un suelo pélvico debilitado y el peso de la sangre recogido en la copa puede pues aumentar esa debilidad muscular. Y temas de vaginismo o dolor en dolores general, en la zona, dolor en general puede provocar algo de molestia a la introducción, ¿no? Y no es del todo lo más agradable. Sí. Además, ¿no? Que de mantener esa presión, hay diferentes copas, ¿no? Y también en cuanto a consistencia, dureza y así, pues sobre todo esta, por ejemplo, que se nota un poco más durita, no creo que se note mucho. Más durita. No sé si se nota mucho la cámara. Y la que tiene Sara, por ejemplo, es más blandita. Esta es más blandita, exacto. Esta es más como tipo cono. Sí. La que yo uso es más blandita y me acostumbré mucho más a esta, que es más durita. Entonces, en los casos de dolor pélvico o dolor menstrual, una copa más dura que ejerce constantemente esa presión en las paredes de la vagina puede estar un poco contraindicada, ¿no? Porque puede favorecer que aumenten las tensiones, que aumente la molestia. Y también luego, al menos a mí me pasa en consulta, no sé si a vosotras también, de
No, yo lo llevo hasta el máximo que me dicen las exacto. instrucciones. Es como, pues igual no hace falta llevarlo hasta 8, hasta 12 horas. Hasta Sí. 12. Y por la noche también me la pongo. Yo les digo, por la noche que relajamos la vagina, úsala por el día. Y por la noche, pues usaremos otras alternativas Exacto. que hablaremos ahora. Ujú. Pero no hace falta, ¿no? Ese peso de sangre. Además, si además tenemos bastante sangrado, es más peso con la copa Sí. llena durante muchas horas. Además, por la noche, al estar tumbadas, que la sangre que estamos eliminando esté en contacto con el cuello uterino, sí que empieza a haber estudios que lo contraindican precisamente por la posibilidad de que aparezca adenomiosis. Ujú. Que bueno, ya hablaremos de esto en otro, ¿no? Sí. Pero, Y pero que antes nos hemos suene. dicho que en gente hipotónica, pero en gente hipertónica También. pasaría un poco lo mismo. Que es que hay gente más que tensión. tiene la musculatura súper tensa. Entonces, si además hay un dispositivo que la musculatura piensa que tiene que seguir sosteniendo, todavía esa musculatura está más contraída, con lo cual tampoco creo que sería como el dispositivo más acertado, más adecuado. Eso sí, si la persona se adapta a él y no empeora el dolor y todo está como antes de poner el dispositivo, perfecto. Adelante. Pero si Comodísimo. no, podría ser una contraindicación así un poquito más. Ujú. Y otra de las alternativas podrían ser los tampones o compresas. Sí, algo como similar, bueno, no similar, pero bueno, que se introduce dentro de la vagina, podrían ser los tampones, que es como un poco, creo que es como lo más conocido después de la compresa y lo que más se utilizaba para cuando pues iba a la playa o gente que no quería que se notara la braguita o cosas así. Es verdad que tenemos tampones con dispositivo de plástico, hay otros tampones que son mucho más ecológicos, que son con el dispositivo de papel o de cartón. Y lo más importante para mí en un tampón es el material, que sean de algodón. Sí. Porque si no son de algodón, bueno, como comentamos a veces, ¿no? Podría ser un posible disruptor endocrino Ujú. y estar teniendo ahí dentro de la vagina algo que tiene una sustancia que quizá no es la más adecuada para nuestra flora, pues tampoco es lo más adecuado. Así que de algodón. Sí, porque además eso, ¿no? Podemos notar que hay más sangrado o que hay más irritación. Al final el tampón lo que hace es no solo recolectar la sangre, sino toda la humedad Exacto. de la mucosa. Y mantenerla en el mismo sitio. O Y sea, a quien no le ha pasado de sacar un Tampax y que te moleste, Sí, claro, está sí, 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 reseco y molesta. Sí. Entonces, Sí, bueno, sí. es una alternativa para quien la quiera utilizar, Exacto. pero siempre intentando que el material sea natural. Exacto. Luego, bueno, también hemos hablado de aplicadores, pero que también los hay sin aplicador. Exacto, pues está solamente el tampón de algodón y se recoloca con el dedito y ya está. Es verdad que con el aplicador yo lo recomiendo sobre todo para las primeras veces que alguien quiere utilizar un Sí. Tampax, porque entre que qué agujero es, dónde está, cómo coloco la postura, el no sé qué, siempre es como más fácil y resbala mucho mejor que el algodón, que si no está humedecido no resbala igual, ¿no? No hay esa lubricación, pero sí, también los hay sin aplicador, o sea que es otra opción. Ahora me está viniendo que también hay copas menstruales con aplicador. Es verdad, Ujú. es verdad. Me parece un poco engorro. No sé Y si- a mí también me lo parece, pero es verdad A mí que estamos también. llegando al punto este de cuanto menos contacto tenga con la vagina y menos Sí, me ahí manche, está. y esto es un problema porque al final tenemos que estar en contacto con la sangre para notarlo y con la vagina para saber cómo está mi vulva, qué tensión tiene, qué no tiene. Entonces, todo lo que cada vez van sacando de aplicadores y todo que sea no me mancho, me lo aplico y no lo Sí. veo, esto es un Sí, problema. sí, sí. Lo que luego para sacárselo sí que se lo tienen que sacar Sí, con tienen la que- mano. o sea, Exacto, ahí lo con que lo da te cual lo aplicas sí, pero luego tienes que meter las manos, porque normalmente sí que aconsejamos que quitemos el vacío, apretando Sí. la copa antes de sí, sacarla. incluso pudiéndola doblar varias veces y no para que meto se adapte un más. tirón de la puntita, ¿no? Exacto, sí, sí. Exacto, y quitando el vacío para quitarla. Eso es importante, importante. Importante, no haga Bueno, y efecto todo ahí. esto también lo explicamos en consulta, quiero Sí, decir, sí. si al final hay dudas, que es normal que las haya, Ujú. os invitamos a que vengáis a consulta y Sí. lo trabajamos en consulta. Hay un método que aquí sí o sí estás en contacto con la sangre, con todo, que serían las esponjas, como adelantaba antes. Tenemos esponjas sintéticas que según las instrucciones son hasta de 3 usos. Bueno, yo no sería muy partidaria de utilizarlas tantas veces. Y en principio, cuando se crearon, o sea, cuando se idea la esponja menstrual, la sintética, claro, la otra lleva más tiempo y ahora hablamos,
La orientación es hacia mantener relaciones sexuales con penetración sin que haya, pues, derramamiento de sangre, por así decirlo, cuando una persona es muy aprensiva o bueno, porque no le apetece luego estar limpiando, ¿no? Entonces, claro, utilizarla 3 veces, la verdad que yo no lo veo. Luego está la esponja natural, ¿vale? Que es la misma, la que utilizamos Con la que se también lava el cuerpo. Exacto, La de para los lavar el bebés. cuerpo. Exacto. Exactamente, Pero la con un misma. tamaño Se más humedece chiquitito. porque ya sabéis que si no es dura, evidentemente. Se humedece un poco, se espera que tenga esa textura blandita y se coloca dentro de la vagina. Claro, vamos a buscar que entre hasta el fondo. No hace falta que esté en contacto con el cuello uterino, pero bueno, vamos a buscar que entre. Claro, si el objetivo es tener relaciones sexuales con penetración, al final el pene igualmente, o el vibrador, lo que introduzcamos, va a empujar hacia el fondo. ¿Vale? Sí. Entonces, bueno, luego para sacarla sí que puede ser un poquito más complicado porque lo ideal, pues ponernos en cuclillas, cuanto más cerca están las rodillas del pecho, más cortita es la vagina, por lo tanto vamos a poder sacarla mejor. No tener miedo de que nos la traguemos, que a veces pensamos que tanto la copa, el tampón, la esponja, ¿no? Parece que haya un sinfín Es un en pozo la sin vagina. fondo. Un agujero negro en el espacio. Entonces, esto no debe ser una preocupación. Simplemente si nos cuesta sacarla, pues nos lo tomamos con calma y un ratito de dedicación. Y luego también están las braguitas menstruales, ¿no, Marina? Que a mí me encantan, la verdad. No sé si vosotras, chicas, sois de usar las braguitas, pero es una alternativa que le doy a las pacientes por la noche, ¿no? Habíamos hablado de que la copa durante el día y a la noche, ¿qué, Marina? ¿A la noche qué? Pues a la noche probemos una braga menstrual, pero durante el día también es una buena alternativa. Hay de diferentes absorciones, son de algodón, cuanto más de algodón mejor. Y la verdad que son muy, muy cómodas y nos permiten incluso también pues que transpire un poco toda esa vulva y esa vagina sin llevar las antiguas compresas Sí. que eran más de plástico que no Sí. transpiraban, ¿no? Claro, material sintético, porque incluso las compresas de algodón de un solo uso, al final la parte de adhesivo no deja que transpire. Y también ahora para el verano hay bikinis menstruales. O sea, como hablamos de la braguita, el bikini también es una opción para, bueno, pues para aquellas que no quieren colocarse ningún dispositivo interno y quieren ir a la playa sin preocupación, así que también existen. Y como hablábamos de las compresas, pues tenemos las compresas, como tú decías, Sara, de algodón, que son como las de toda la vida, de pegar en la braguita. Luego las compresas más sintéticas, que son las que no hueles, no tal, no cual, que no serían, bueno, O pues, hueles a rosas. o hueles a rosas, Hueles a rosas, exacto. que no serían como las mejores, quizá para la flora vaginal y para toda la salud íntima. Pero estaría esta opción para la que le gusta utilizar compresas, que son las compresas de tela, que son de algodón, que aquí tenemos como tipo Salva Slip, que sería para el sangrado más leve, en los últimos días que quizá la gente no mancha tanto, y después estaría pues la compresa de algodón, que se ataría a la braguita y nada, y luego se lava, importante. y bueno, lo bueno de esto, tanto esto como la braguita menstrual como la copa, es que para el medio ambiente pues son recursos pues muy, muy buenos. Ya Y no para solo el para cuerpo. nuestra salud vaginal, Exacto, sino para el sino medio para el medio ambiente, ambiente. ¿no? Totalmente. Y para nuestro dinero. Y para el bolsillo. Sí, porque es una primera inversión inicial, digamos, ¿no? Y luego ya Sí, la y luego tienes ya mucho vas. tiempo. Exacto. Sí, sí. Y luego nos quedarían El sangrado libre. Ay, Sara, este momento. Estaba pensando en los métodos más tradicionales, pero sí. No sé si habréis escuchado hablar del sangrado libre, que es una forma de menstruar en la que no utilizamos ningún tipo de recolector. Entonces, lo que consiste es en conectar con el cuerpo y poder sentir en qué momento vamos a tener un sangrado. Igual que podemos desarrollar con la madurez de los esfínteres y demás, cuando tenemos ganas de orinar o de defecar, si desarrollamos esa sensibilidad, también podemos ser capaces de sentir en qué momento vamos a sangrar. Entonces, dentro de mitos y realidades, adelanto uno, que sería que no somos una fuente que está constantemente echando sangre,
sino que, bueno, pues el útero se va contrayendo en determinados momentos del día y es en esos momentos de contracción uterina cuando, a través del cuello del útero y de la vagina, pues se desprende la sangre y el endometrio. Entonces, ¿cuándo se recomienda esto? Cuando una quiera empezar a conectar. No sé si vosotras habéis probado, si tenéis Yo experiencia la con verdad pacientes. que no he probado, porque yo creo que yo creo que si un día probara, necesitaría estar en mi casa todo el día para familiarizarme con el sistema. Yo tengo una paciente que lo intentó, pero lo dejó porque precisamente pues por eso, ¿no? Porque quizá no es el método más práctico para poder salir y entrar de casa y para poder estar trabajando. Necesitas siempre un baño más cerquita, yo le digo como un espacio seguro, ¿no? de actuación. Entonces, esa es un poco la pega que yo le veo al sangrado libre. Y en mi caso ha sido cuando ha habido un poquito más de sangrado en los primeros días, que sí que creo que he sido un poco más consciente de creo que puedo activar mi suelo pélvico para retenerlo ligeramente, pero lo veo todavía muy complicada esta conexión. Y sí que tuve una paciente que sí que lo practica y le es muy fácil. Lo único que tiene que tener es estar en la oficina porque tiene un baño cerca. Pero me parece un control impresionante. Brutal del cuerpo. Brutal, Sí. brutal. Pues yo os cuento un poco mi experiencia, ya que estamos. Porque yo realmente no era muy consciente hasta que dije, venga, voy a intentarlo. Y entonces me di cuenta de que a mí el primer y el segundo día de menstruación me despertaban unas ganas que yo interpretaba como ganas de hacer pis, siempre como a las 6 de la mañana, 6:15 más o menos. Entonces yo durmiendo sin braguita menstrual, sin compresa ni nada, no había sangrado en absoluto, entonces iba al lavabo y de repente sangrado y pis, claro, porque también tenía un poco de ganas. ¿Qué pasa? Que hasta que yo fui consciente de que realmente me despertaban las ganas de sangrar, pues las veces que me despertaba a las 6 decía, ay, qué pereza, no me voy a levantar, me vuelvo a dormir. Esas veces era cuando realmente me despertaba y efectivamente había manchado un poquito de sangre, ¿no? Entonces, cuando empecé a pensar en el sangrado libre, dije, que sí que tengo sensibilidad. Vale. Entonces empecé a hacerlo y justo el año que me propuse hacerlo fue el confinamiento. Entonces me facilitó un poco las cosas en ese sentido. No salir de casa, ¿no? Exacto, no salir de casa pues facilitó que yo pudiera estar constantemente pues yendo al lavabo cuando notaba que es verdad que a nivel de control como mucho puedo aguantar un minutito, pero sí que tengo alguna paciente que consigue controlarlo prácticamente, no sé hasta qué punto eso puede ser saludable o no, pero ella sí que consigue controlarlo bastante. Yo explicarle a la gente, ya os digo, no enseño sangrado libre porque no me veo yo con la capacidad, pero sí un poco el aprender a escuchar al cuerpo, porque normalmente si tenemos una menstruación regular, saludable y demás, es fácil notar ese sangrado, sobre todo lo que decías tú, ¿no? En los primeros días o cuando es un poquito más abundante, porque claro, el útero al final hace una contracción sobre un tejido que está un poquito más inflamado, entonces sería relativamente más fácil de sentir. Y ahora que hemos hablado de todos, de un poco de los tipos de recolectores, ¿qué recolector propondríamos, por ejemplo, en una primera menstruación? ¿Y qué recolector quizá propondríamos a una persona que tiene sangre muy abundante, con coágulos? Porque claro, todo eso hay que tenerlo en cuenta. La cantidad de sangrado que hay en la menstruación, los días, si ha sido una primera menstruación o ya estamos familiarizados con ella, ¿no? La pregunta de cómo elegir el mejor, ¿cómo ¿no? elegir Porque el viene mejor? una consulta y es como, ¿cómo elegir el mejor? ¿Cuál de todos? Y solo tiene que ser uno, ¿no? Que también yo les digo que lo guay es la variación, ¿no? O sea, el decir, pues hoy tengo más sangrado, me apetece una compresa o una braguita, mañana tengo menos, pues quizá me pongo una copa, un tampón, ¿no? Ir variando un poco según la cantidad y lo que el cuerpo también te pida. La época del año también, sí. claro. Pero en la primera menstruación. Pues a ver. Una niña, ¿no? Por una ejemplo, niña, un ejemplo una niña de que una cada niña. vez son más niñas, porque cada vez la menstruación se está adelantando en edad. Sí. Entonces, yo sí que es verdad que todo lo que es intra
vaginal lo descartaría en esa primera, pero por un tema de que, bueno, pues si no han tenido relaciones sexuales, ni han tenido, ¿no? ni han estado familiarizadas con ese tema, pues quizá iría más a una braguita, a una compresa, no sé, pero es mi opinión personal. Y al igual que pacientes, lo que comentaba, o personas que tienen como un sangrado muy abundante, con coágulos, todo lo que para mí sea retención dentro de la vagina no es como lo más óptimo para esa salud. Entonces ahí sí que yo utilizaría sobre compresas, braguitas, quizás si utilizo alguno que es interno pero cambiándolo con mucha más frecuencia. Exacto, porque llegan a usar la copa, pero además me pongo una compresa porque rebosa y sigo manchando, pero si me van a una compresa de plástico, ostras, pues igual no es la mejor solución, ¿no? Bueno, al final, como siempre, ¿no? Lo importante es la educación menstrual. Principalmente. Tener toda la información. Y claro, cuando tú sabes que existen, ¿no? dispositivos internos, externos y demás, bueno, pues a lo mejor preguntas, ¿no? Bueno, pues ¿y esto cómo se mete? ¿Cómo tal? Y lo que decía, seguramente en una primera menstruación, cuando son tan peques, pues probar directamente a ponerse, bueno, como decía antes, una copa, cuando estás ahí con todo el sangrado y demás, pues puede ser un poco complicado. Y quizás una compresa también para que ellas puedan observar cómo es su sangre. La cantidad, el color, que se familiaricen con que la sangre no es algo tampoco sucio, ¿no? Sino que todo lo contrario, es como un signo vital de fertilidad. Exacto. Y de salud. Entonces creo que es un buen método para conectar reglas. Positivamente, ¿no? Sí, con toda la parte ciclo menstrual, que la tenemos negativizada desde hace muchos años y mucho tiempo. Y al final es un milagro de la vida que tenemos. Total. Que nos indica salud. Y negativizada. Y hablando de los recolectores directamente, no sé vosotras, pero en el instituto era como un tabú horroroso tener la menstruación. No tenerla, sino utilizar dispositivos menstruales, ¿no? Utilizar la compresa, utilizar el tampón. Que nadie casi se entere, que nadie se lo pasabas a la compañera y que nadie lo vea. Total. O sea, que también mucho ese tabú, que por suerte ya se está superando, más o menos. Sí. Y bueno. Y mucha salud. Mucha conciencia de salud y mucha educación, ¿no? de salud sexual, que creo que es primordial para reconocer el ciclo para perder el miedo un poco, ¿no? a lo que hay o a lo que no. Así que, bueno, yo creo que queda bastante claro para los recolectores, ¿no? Hemos hecho un repasito bueno. Sí. Y ahora, pues yo creo que tocaría el dato curioso del día, ¿no, chicas? Que no se nos olvide, ¿Sabéis que una persona puede llegar a menstruar a lo largo de su vida más de 2.400 días? Que esto más o menos son unos 6 años de tu vida. Wow. Con lo poco que parece y lo mucho que parece realmente, ¿eh? Es como otra vez. Entonces, elegir el mejor método creo que es lo mejor, y cuidar esa parte, porque van a ser 6 años de tu vida que vas a estar menstruando. Total. Sí. Y que tampoco tenemos que casarnos con un método. Exacto, y va a ir cambiando. Los hemos probado, nosotras los hemos probado todos. Sí, prácticamente. Y porque también nuestra fisiología cambia, la anatomía cambia, ¿no? Nuestra perspectiva de ver la vida cambia, y posiblemente saldrán nuevos métodos de recolección. Así que yo creo que por hoy podemos concluir, ¿no? Por supuesto. Bueno, os invitamos a que podáis escribir qué recolectores usáis y si tenéis dudas que vengan a consulta, ¿no? Exacto. O si quieren que profundicemos en un capítulo sobre algún método en concreto, pues también podemos plantearlo. Sí, todas las dudas que tengáis, encantadas de responderlas. Pues hasta el próximo capítulo. Hasta el próximo. Adiós. Si quieres seguir aprendiendo y disfrutando, te esperamos en este viaje al corazón de tu bienestar.